Aquesta és la tercera taula que tenim el dia d'avui. El seu títol és El repte de la deliberació a les assemblees ciutadanes. I en aquesta taula ens acompanyen aquesta tarda la Laura Sunyer Salvador, que és subdirectora general de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya. Després també ens acompanya la Itxaso Laizola Azurmendi, que és tècnica de participació ciutadana de la Diputació Foral de Guipúscoa i a més és coordinadora de l'Assemblea Ciutadana de Guipúscoa sobre medi rural i clima. I també ens acompanya l'Eva Vilaseca, que és portaveu de l'Assemblea Catalana per a la Transició Ecosocial. I com a moderador tenim el Iago Bermejo Abati, que és cofundador i codirector de Deliberativa, membre del projecte Horizon Climes i de la governança de l'Assemblea Ciutadana pel Clima. Doncs, Iago, tot teu. ¿Ahora? Sí. Bueno, muchas gracias en primer lugar por habernos invitado. Hablo en nombre de todos y todas y especialmente en mi propio nombre. Yo, como me has presentado, soy Iago Bermejo y trabajo en Deliberativa. Y bueno, voy a empezar contándoos un poco lo que yo hago. Yo creo que podemos poner ya las... Básicamente llevo como alrededor de 15 años dedicado a la participación ciudadana. Yo no sé si vosotros, alguno más se dedica a la participación ciudadana. Si puede levantar la mano si hay alguien más. Ah, mira, veo gente que conozco también. Vale, perfecto. Pues estamos un poco en el ámbito. Os voy a contar un poco mi trayectoria personal. Yo estudié física, nada que ver absolutamente con la participación ciudadana, pero siempre he estado implicado, ¿no?, socialmente. Desde el instituto pues empecé con movimientos sociales, etcétera. Siempre estaba interesado mucho en cómo se tomaban las decisiones, cómo era la gobernanza de los espacios en los que estaba. Y siempre intentaba meterme yo pues en la comisión de organización, ¿no?, de cómo vamos a tomar las decisiones, etcétera. Y bueno, pues era como mi hobby y esto fue promocionando y de repente me desbordó, ¿no? Digamos que luego empezaron a aparecer nuevos partidos muy interesados en participación ciudadana, entonces gente que en los movimientos sociales estábamos preocupados en participación ciudadana, empezamos también a facilitar procesos nuevos en partidos políticos. Y luego estos partidos empezaron a llegar a las instituciones y también algunos tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar en las instituciones y yo estuve en el Ayuntamiento de Madrid unos 4 años, presupuestos participativos, participación digital, ahora tenéis los presupuestos participativos de Decidim, algo muy parecido pasó en Madrid hace unos años. Y bueno, en esa época conocí justo los formatos de tipo asamblea ciudadana, que ahora os voy a contar un poco cómo son y por qué decidí ya dedicarme solamente a esto. Principalmente es porque mi aspiración era conseguir el mayor impacto posible en la participación ciudadana. Es decir, que lo que los ciudadanos hacen cuando participan sirva realmente para que ocurran cosas, es decir, para que las cosas en la sociedad realmente cambien, que se activen políticas públicas que no se hubieran activado de otra manera. Esto lo solemos llamar el impacto de la participación ciudadana, el impacto de las políticas públicas. Y bueno, pues todos los demás mecanismos se me iban quedando un poco cortos. Entonces tenía cierta frustración, ¿no?, con este tema de la participación ciudadana. Los presupuestos participativos en Madrid fueron muy ambiciosos, como los de Decidim, pero no dejaban de ser cosas chulas para los barrios, pero con un impacto limitado, ¿no?, como un parque aquí, un carril bici allá, etcétera. Pero las grandes cuestiones de la ciudad no se abordaban. Y en ese momento estábamos viendo por qué no se abordan. Bueno, es que solo participa el 4%, que eran 100.000 personas en Madrid en aquel momento, que ahora en Decidim está la cosa también un porcentaje bastante alto, pero sigue siendo 4%, ¿no? Entonces, ¿cómo legitimas que el 4% va a poder tomar una gran decisión que va a afectar, obviamente, al 100%, cuando a los partidos los vota entre el 30 y el 40%, ¿no?, al que gobierna, quiero decir? Es difícil de competir, ¿no?, en ese terreno. Entonces, ¿cómo podemos competir en la legitimidad democrática con la participación ciudadana? Y como teníamos un espacio tipo el Canódromo aquí en Barcelona, en esa época en Madrid teníamos un espacio que invitábamos a mucha gente, todo el mundo, descubrimos los formatos deliberativos, la democracia deliberativa, los jurados ciudadanos, las asambleas ciudadanas, el sorteo.
que yo creo que aquí ya suena mucho, ¿vale? Pero en esa época no sonaba mucho, en lo que era el contexto post-15M, que estábamos ávidos de nuevas herramientas de participación, pero nos creíamos un poco el centro del mundo en esa época, al menos en el entorno en el que yo estaba, y no nos damos cuenta que había gente que llevaba años haciendo otras cosas que tenían potencialmente un impacto mucho mayor, ¿no? Y el sorteo representó esa vía a conseguir políticas de participación con un impacto mucho mayor. Y ahora os voy a explicar un poco por qué. Quizá algunos ya lo conocéis, pero bueno, este es el formato clásico de una asamblea ciudadana. Como veis, es bastante gente, entre 30 y 100 personas, que las traes durante varios fines de semana. Pueden estar 40, 60 horas de trabajo dividido en diferentes fines de semana y abordan en profundidad una cuestión de calado político, ¿vale? Entonces aquí está la primera diferencia, que se puede elegir un tema de calado porque hay tiempo para trabajarlo en profundidad, ¿no? Muchas veces los eventos de participación duran un día, con suerte 2. Estos son a lo mejor 4 fines de semana, cada fin de semana 2 días, 40 horas en total. Aquí da tiempo a que pasen muchas cosas y que la gente profundice mucho. Entonces, rompe con uno de los problemas de siempre de la participación, de que es superficial. La gente no le da tiempo a profundizar. Primer cosa. La siguiente. El sorteo aporta una muestra de población descriptiva de la sociedad. ¿Esto cómo se hace? Se mandan miles de invitaciones, la gente responde, los que quieren participar responden, eso es un primer sorteo, y luego entre el pool de toda la gente que ha respondido se hace una estratificación para corregir sesgos de autoselección, que llamamos, ¿vale? Pues para garantizar que la muestra que realmente viene se parezca lo más posible a la población donde trabajamos, que en este caso podría ser, por ejemplo, Cataluña, ¿no? Entonces, esta muestra, al ser una muestra descriptiva de la población, tiene una legitimidad alternativa a la representatividad electa, ¿vale? La representatividad electa es porque a mí me ha votado mucha gente. Esto no es así, pero es alternativo y es válido, y la gente además lo suele reconocer en general en muchos países que esto está ocurriendo. La suerte es válida. Es decir, todo el mundo acepta que la suerte es un mecanismo de justicia para seleccionar a alguien. Entonces, aportamos la suerte y luego aportamos el concepto que es un poco más moderno de muestra. Y con la muestra pues podemos legitimar la participación y justificarla ante los representantes electos, ante quien sea, que esta gente tiene un mandato y tiene la capacidad de tomar decisión por toda la población, por ejemplo, de Cataluña. Y podrían ser decisiones de calado, ¿no? Entonces, espero que empecéis a verlo, ¿no? Entonces, a esta, obviamente no pueden abordar todos los temas, hay que centrarse en uno, se suele elegir una tarea y esa tarea se informa, ¿no? Se suele hacer una pregunta a los ciudadanos, que luego lo vais a ver con los ejemplos de Guipúzcoa y Cataluña, ¿vale? Sí, supongo que algunos ya los conocéis. Y luego, cuando esa tarea está definida, que pongo ahí equilibrada, ahora explicaréis, si no ya lo explicará Laura más adelante, vamos a deliberar en profundidad. ¿Qué quiere decir deliberar en profundidad? Deliberar viene de libra, la balanza, no sé si os suena, libra en latín es la balanza, entonces deliberar es sopesar, es valorar las diferentes posibilidades, las ventajas, desventajas y llegar a un equilibrio. Obviamente ese equilibrio, al ser una cuestión política, debe estar basado en valorar los intereses presentes en la sociedad. Pues mira, aquí hay un sector económico, aquí hay un grupo de la sociedad civil, aquí está mi propio interés como ciudadano y, mezclando todo eso, ver cuál es el equilibrio adecuado, y ese equilibrio adecuado es la información o valor añadido que los ciudadanos pueden aportar y que normalmente la clase política electa no puede, porque ya está, es una parte de la tarta los partidos electos representan a una parte de la sociedad, pero no representan al conjunto de la sociedad. Entonces, para ellos es más difícil realizar este ejercicio. Ante políticas que están bloqueadas, por ejemplo, o cosas controvertidas donde no hay grandes mayorías parlamentarias, que suelen ser grandes áreas de impacto y grandes dilemas políticos, este formato puede ser muy adecuado, ¿vale? Por último, los ciudadanos finalmente generan recomendaciones
Y estas recomendaciones son propuestas políticas que se entregan al gobierno o a un parlamento. Y el objetivo es que se puedan implementar, ¿vale? Este es un poco un resumen. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Como 5 minutos? Vale. Dentro del mundo de las asambleas, pues se ha puesto muy de moda en Europa las asambleas climáticas, que es solo una variante de esta clase de procesos. Esta clase de procesos pueden abordar cualquier dilema político de cualquier tema, ¿vale? Lo importante es que sea político. Si es político, quiere decir que afecta a los ciudadanos y es una cuestión subjetiva, ¿vale? Entonces, cualquier tema puede ser abordado. Debe ser un tema importante porque estos procesos son costosos y tiene que merecer la pena gastar el dinero en ello. Las asambleas climáticas han tratado de abordar muchas veces, sin mucha experiencia, el tema climático por primera vez. Y aquí luego hablaremos, porque también tenemos a alguien que se dedica especialmente al tema del clima, que luego nos profundizará más en este tema, pero básicamente uno de los problemas que han tenido las asambleas climáticas es que son demasiado amplias, ¿vale? Y que no han podido centrarse en una cuestión muy específica. El clima afecta a muchos sectores económicos, cada sector económico necesita cierta transformación y en definitiva ni siquiera una asamblea de estas le da para abarcar el agua, el sistema agroalimentario, la energía, son muchas cosas, ¿no? El transporte, etcétera. Y bueno, aquí quería comentar que justo vengo ahora de una reunión de este proyecto Horizon, que lo que estamos haciendo es intentar mejorar las metodologías de las asambleas climáticas para conseguir aumentar el impacto de las mismas, ¿vale? Entonces, estamos como intentando proponer, digamos, una reforma sistémica de las asambleas climáticas y yo creo que estamos también con la Generalitat en este proyecto, así que luego Laura podrá continuar, que a mí se me irá acabando el tiempo. Entonces, bueno, esto es un poco el reto que nos tenemos que plantear. La participación ciudadana es consultiva, puede ser consultiva, normalmente ha sido consultiva. ¿Esto qué quiere decir? Que da ideas a los que hacen política, pero no ha sido decisiva. Es decir, la participación ciudadana, aquí no existen los referéndum, como sabéis, puede haber elementos de participación directa decisivos, podría haberlos. Aunque no haya leyes, podría haber un compromiso político para que esta participación ciudadana fuera legítima y fuera aceptada en un amplio rango parlamentario, y las asambleas ciudadanas serían un método alternativo y un poco más, con una mayor profundidad reflexiva que el referéndum, obviamente, ¿no? Entonces es para tener en cuenta. Participación consultiva, cuando queremos dar ideas, informar. Cuando queremos tomar decisiones, este es un buen formato, ¿vale? No sé si ya meterme en este tema o ya aún tengo algún minuto, ¿no? Voy a introducirlo. Institucionalización, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este formato, debido a las cualidades que he mencionado, tiene la capacidad de meterse dentro de las instituciones, a quedarse residente, a permanecer en las instituciones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un complemento a la representatividad de los parlamentos que se puede activar en ciertos casos. Esto ya está pasando en algunos países, como Bélgica. Hay municipalidades y regiones en Bélgica que tienen ya sistemas permanentes, es decir, que con cierta recurrencia convocan una asamblea ciudadana para tratar temas de relevancia en los países. A esto le llamamos institucionalización y es el gran poder de las asambleas ciudadanas, que tienen esos mecanismos de legitimidad que permiten complementar el sistema electoral. ¿Vale? Entonces, todos estos puntos son clave. Tiene que ser un proceso que no pertenezca a ningún partido, que esto es un defecto de fábrica de mucha de la participación que se ha hecho aquí. No digo en Cataluña, digo en general, en España, en otras regiones de España también y tal. Entonces, si la participación pertenece a un partido y dice, no, este es mi tesoro, ¿no? Y aquí no, entonces ya no tiene ese poder institucionalizador y transversal. Entonces, hay que intentar integrar a una diversidad de políticos, que yo creo que Itxaso, yo creo que tenéis un buen ejemplo en Euskadi, en el trabajo que estáis haciendo integrando a todos los partidos. Yo creo que puedes profundizar luego. Y luego que pueda ser percibido por una mayoría de actores políticos como justa y legítima, con la capacidad de proponer soluciones de impacto político y valor añadido.
Esto es un poco lo que estaba comentando. Y luego, antes de acabar, para conectar también con Eva, tenemos una asamblea que no es una asamblea ciudadana, pero que es una asamblea que tiene... voy a saltarme esto porque se me ha ido el tiempo un poco. Quería comentar un poco este cuadro de aquí. Tema climático, ¿no? La asamblea está relacionada con la transición ecosocial, ¿no, Eva? La asamblea donde tú estás. Como veis, estos datos son un poco inventados. Simplemente lo que quieren ilustrar es que para afrontar el cambio climático hay diferentes visiones, dependiendo de la cosmovisión, la ideología de las personas, ¿no? De los partidos políticos. La Asamblea Catalana, por ejemplo, teníamos una visión que estaba representada en un experto que era tecnológica, de adaptación moderada al cambio climático, y luego teníamos otra persona que representaba la transición ecosocial y ofrecían políticas públicas completamente diferentes, ¿no? Entonces, aquí es donde simplemente una pincelada de cómo conecta esto con la participación de la sociedad civil y los movimientos sociales. Dentro de una asamblea ciudadana hay una gobernanza, que luego profundizaremos en ello. Entonces, en esa gobernanza se pueden incluir no solo los partidos, sino los diferentes grupos de interés de la sociedad civil que tienen perspectivas transformadoras y que pueden ofrecer a la ciudadanía vías para avanzar. Y esto es lo que conecta un poco también con lo que veremos con Eva, ¿vale? Y yo creo que aquí lo voy a dejar porque vamos a seguir entre todos, entre todas luego, ¿no? Con este tema. Y yo creo que ya estamos de tiempo, ¿no? Vale, pues hasta aquí. A lo mejor volvemos ahora a presentar de nuevo para que nos acordemos. Tenemos a Laura Suñé, ¿vale? de la Generalitat, tenemos a Eva Vilaseca, como decía, de la Asamblea Catalana de la Transición Ecosocial, y tenemos a Itxaso, de la Diputación Foral de Guipúzcoa. No sé si podemos ponernos así que nos veamos todo. Sí, vale. Entonces, vamos ahora a ir por sus diferentes experiencias. Tanto Laura como Itxaso han estado en una asamblea ciudadana. Como digo, el caso de la Asamblea Catalana no es exactamente una asamblea ciudadana, pero se conecta con las asambleas ciudadanas en esa idea de que son iniciativas de la sociedad civil que tendrían que informar también a la asamblea, no solo a los parlamentos, sino también a las asambleas ciudadanas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente daros la palabra para que contéis en 5 minutos vuestra experiencia específica, ¿vale? Y podemos empezar por aquí, Laura, si te parece bien. Muchas gracias, Iago. Bueno, yo antes de empezar sí que me gustaría matizar algunas cuestiones respecto a la experiencia catalana. Todavía no estamos en el momento de ser un espacio alternativo digamos, a los espacios. Complementario. Bueno, complementario sí, alternativo no. Y creo que esto es importante. Yo creo que dije complementario. Bueno. A lo mejor me equivoqué. Me refería a complementario. Bueno, creo que el matiz es relevante, ¿no? Porque efectivamente estamos en el ámbito institucional. Entonces, este espacio ha sido concebido como un espacio complementario, ¿no? En ningún caso sustitutivo, ¿no? de los espacios de representación legítima democrática. Entonces, a partir de aquí, creo que esto ya condiciona, ¿no? todo el planteamiento respecto a la exposición que has hecho. Desde mi punto de vista, esto no resta ni validez, ni legitimidad, ni posibilidades de innovación democrática. Al contrario, ¿no? Entonces, la Asamblea Ciudadana por el Clima de Cataluña fue una iniciativa que se adoptó en el Parlamento de Cataluña, instada por un grupo de Extinció Rebel·lió. Entonces, instó al Gobierno a organizar esta Asamblea Ciudadana. Entonces, bueno, desde la Subdirección General de Participación adoptamos este rol asesor, ¿no? a la Oficina Catalana del Cambio Climático. Esta asamblea ha consistido en un grupo de 100 ciudadanos escogidos. Cualquier ciudadano de Cataluña tenía las mismas posibilidades de ser elegido por sorteo a través de 20.000 invitaciones, y fue un sorteo estratificado, es decir, que contra unas variables sociodemográficas.
se sobrerepresentaron, que esto también generó, ¿no?, algunos debates, los núcleos rurales por las dos temáticas que se abordaron. Esta asamblea tenía dos retos, que era dar recomendaciones al Gobierno sobre cómo reducir las emisiones de CO2 a través del despliegue de energías renovables y a través de transformaciones en el modelo de producción y consumo agroalimentario. Todo esto se diseñó también a través de un grupo motor del cual formaban parte expertos del ámbito de la participación ciudadana y también del ámbito climático. Y bueno, se hizo este diseño de esta asamblea que se desarrolló entre noviembre del 2023 y febrero del 2024 a lo largo de 6 sesiones. Las primeras de aprendizaje, las siguientes de deliberación y las siguientes de recomendaciones. La verdad que ha sido, como sabes, ¿no?, un proceso que ha representado un reto muy, muy grande para la Generalitat. Estamos satisfechos. Justo ahora la entrega de las recomendaciones ciudadanas coincidió con el cambio de gobierno, con lo cual ahora hay una de las preguntas que seguramente saldrán, ¿no?, que es el impacto, ¿no?, de estas recomendaciones. A día de hoy no estamos en condiciones todavía de contestar a esta pregunta porque tenemos que ver si el nuevo gobierno pues las incorpora en sus políticas públicas. Lo que sí que tenemos hecho es una valoración de la viabilidad técnica. Yo de momento lo dejaría aquí porque creo que tendremos ocasión, ¿no?, de entrar en aspectos más concretos. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, creo que el tipo de organización de la Asamblea de Guipúzcoa ha sido muy parecida, siguiendo los principios que marca la OCDE, y comparto un poco esta visión. Entendemos desde la Diputación que es una herramienta de participación, una herramienta de democracia deliberativa y entra dentro de esta ola innovadora en el que diferentes organismos como la OCDE, ¿no?, están impulsando una metodología concreta, pero que se lleva haciendo deliberación desde los años 70, ¿no?, con mini públicos y tal. Entonces, que ha sido un poco la propuesta que nos hacen dos laboratorios, Arantzazu Lab, dos laboratorios sociales a la Diputación, Arantzazu Lab y Telesforo Monzón, para que se haga una asamblea climática. Y la Diputación le parece interesante, quiere también probar la herramienta y decide que el enfoque que le va a dar no es solo climático, sino que va a relacionar el medio rural, la supervivencia del medio rural, agrario, entendido agrario, ganadero y forestal, en relación al cambio climático, ¿no? La pregunta, llegar a la pregunta dilema, siempre tiene que haber una pregunta que se lanza a la Asamblea y es decidida políticamente dentro de la Diputación y requiere de un proceso, ¿no?, de un par de sesiones para definir cuál es el dilema que vamos a plantear a la Asamblea, en este caso 32 personas, ¿no? Y la pregunta concreta ha sido ¿cómo garantizamos voy a leerla por si acaso, ¿cómo podemos garantizar la actividad agraria de Guipúzcoa para hacer frente a la emergencia climática? ¿Vale? Esta es la pregunta que se plantea después de un proceso interno político de decidir, bueno, tienen que ser recomendaciones con las que tenemos competencias, con los que nos supone un problema y vamos a verlo. Se hizo la estratificación, el sorteo de la estratificación, 15.000 cartas, una tasa de respuesta pequeña porque la Diputación es un ente local pero de segundo nivel. Entonces no tiene datos del padrón, entonces se lanzaron 15.000 cartas anónimas y la tasa de respuesta fue casi del 1%, no más, ¿eh? Suelen ser del 3 al 10%, fue una tasa de respuesta pequeña porque son cartas que parecen propaganda tal. Hay también las recomendaciones que tiene que parecerse más a una invitación de boda, ¿no?, la carta, y luego tener las
las FAQ o las preguntas frecuentes, ¿no? Bueno, vamos aprendiendo ahí, ¿no? Pero bueno, la dimensión de esta herramienta es muy grande, supone una inversión, pues llega a 300.000 euros, ¿no? Entonces son números muy grandes que se ve la dimensión que tiene, y cuando se hace esto se dejan de hacer otras cosas o se da más presupuesto al Departamento de Participación o Gobernanza. Pues no, es un tema a debatir, ¿no? Son costosos y entonces hay que tomar las decisiones importantes, siendo una herramienta, entendemos, entre otras, ¿no? Y la importancia de lo que se ha dicho esta mañana, de relacionar herramientas y mecanismos para que el impacto sea más allá de unas recomendaciones, tras un proceso de deliberación, voy a decir, la fase 2, muy exhaustivo, como ha dicho, 40 horas, 4 fines de semana y con una facilitación importantísima. Decir que para que las sesiones deliberativas puedan dar cabida a una participación real y que no haya brecha de participación y que las relaciones de poder se puedan un poco equilibrar y dar voz a los que normalmente no participan. Creo que este es un punto fuerte de las asambleas. Las personas, los ciudadanos no organizados participan también por sorteo, les toca participar, quieren, es voluntario, pero también participan. Entonces, bueno, pues en esas deliberaciones hace falta una facilitación muy importante para equilibrar. Hemos tenido un proceso donde hemos tenido un equipo de investigación siguiendo el proceso de cerca, tanto con una metodológicamente cualitativa, cuantitativa, estaban observando las mesas de trabajo en todas las sesiones. Y tenemos datos de satisfacción que podemos luego, si querer, ver dónde se ha hecho muy bien, dónde se puede hacer mejor, dónde podemos tener los retos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el sistema de organización es el que se ha mencionado. Se crean comités de seguimiento a nivel, me preguntabas, bueno, pues en este sentido las juntas generales, el Parlamento de Guipúzcoa, digamos, participa en el comité de seguimiento, también algunos, la mayoría tal vez de los grupos de interés en temas de rural y emergencia climática, y un comité de contenidos. Pero todo este proceso tiene que también incluirse en el procedimiento interno de cada institución, ¿no? Nosotros tenemos una norma foral de participación en el que estos procesos de deliberación también están regulados, y estas asambleas también tienen que encajar en la normativa para que luego, sobre todo, haya un seguimiento. Nosotros ahora mismo estamos un poco en fase más avanzada que la catalana, porque ya ha habido una respuesta a las recomendaciones, ha habido nueve recomendaciones. La respuesta de la Diputación ha sido sí, pero a todas las recomendaciones, es decir, sí, hacemos nuestras las recomendaciones con unos matices. Y ahora mismo, después de decir sí a adquirir los compromisos, que son voluntarios y se adquieren, a los 3 meses hubo elecciones también. Entonces estamos en una fase también con compromisos, con presupuestos muy importantes, y ahora hay que ver cómo se hace el seguimiento. Y desde la institución, en esta fase 3, es donde yo empiezo a temblar, porque creo que bueno, yo también de profesión jurista, de la normativización, el protocolizar cómo se va a hacer el seguimiento dentro de la institución es un reto muy importante. Pensamos en departamentos, se ha dicho a la mañana, los ciudadanos no piensan en departamentos, piensan en problemas concretos, y el reto es responder a eso desde una mirada transversal. De transversalidad en participación sabemos, pero es muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, entre los impactos que luego podemos hablar, veremos también qué impactos pueden tener estos mecanismos también para democratizar
las instituciones, ¿no? Y esta cultura participativa. Igual lo dejo ahí y luego... No sé. Hola. Vale, entonces yo voy a venir, o sea, yo os vengo a contar un poco una cosa muy parecida pero bastante diferente, digamos, por decirlo de alguna manera. La Asamblea Catalana para la Transición Ecosocial no es una asamblea ciudadana por el clima, es más bien un movimiento social, aunque también con nosotras mismas nos cuesta identificarnos como movimiento. A veces hablamos que somos también un proceso, ¿no? Que hablamos aquí ahora mucho de procesos, pues también. Pero bueno, como definición así más colectiva es que somos un frente común formado por colectivos de organizaciones y personas que compartimos la ambición y el deseo de impulsar una transición ecosocial en Cataluña, ¿no? De pues, generar un cambio de rumbo en las políticas actuales e impulsar ese tipo de una transición que sea hecha desde la justicia social y la democracia. Digo que somos un frente común, somos hoy 270 personas y 100 colectivos, ¿vale?, adheridos. Y es un espacio muy nuevo. Nos constituimos hace un año y poco y el primer tiempo ha sido bastante también para situarnos, para empezar, digamos, a rodar y a entendernos como espacio y para definir y afinar mejor cuáles son nuestros pasos, ¿no? Pero sí quiero deciros que nacemos un poco desde pues esa decepción ciudadana, ¿no? De que vemos que desde la institución nos está dando respuesta, ¿no? Os escucho y me genera un poco de desesperación, ¿no? Entonces, desde esa desesperación y a la vez también desde la urgencia que la crisis ecológica nos pone, ¿no?, sobre la mesa y desde la ambición que también creemos que la crisis ecológica nos exige, que también sentimos que muchas veces de esos procesos desde la institución pues no se hacen propuestas suficientemente ambiciosas, o sea, que estén a la altura, digamos, de ese momento, ¿no? Digamos, desde esa preocupación pues decidimos o vemos que el liderazgo o que la sociedad civil organizada hoy necesita tomar el liderazgo porque las instituciones están un poco, como digamos, que cansadas, agotadas de esas políticas ambientales porque se han institucionalizado mucho y están no están llegando a la profundidad que es necesario, ¿no? Entonces, pues por eso, digamos, pues nos organizamos en ese espacio. Y la idea también, hablabas de transversalidad, también lo generamos porque creemos que es importante que se genere una propuesta a nivel de movimiento social que también sea transversal, ¿no? Identificamos que hay muchos que desde el ecologismo nos hemos sectoralizado pues, en la transición energética, a la transición agroecológica, o con problemas territoriales, yo qué sé, de conservacionismo, ¿no? Entonces, la idea de la Asamblea Catalana también es, digamos, a sumar o ser un espacio que pueda acoger todas esas movimientos ecologistas un poco más fragmentados sectorial o territorialmente y también otros movimientos que también son importantes dentro de una transición ecosocial más allá del ecologismo clásico, como es pues, el movimiento por el derecho a la vivienda, el movimiento feminista, el movimiento antirracista, ¿no? Entonces, que sea un espacio de encuentro común ¿para qué, no? ¿Me podéis decir eso? ¿Para qué? Pues por un lado, y sobre todo a nivel central, para construir un proyecto político, un plan para una transición ecosocial a Cataluña. Porque sentimos que falta un proyecto, pues bueno, hablamos mucho de que queremos una transición ecosocial, etcétera, pero no tenemos definido cómo hacemos ese proceso, ¿no? Y creemos que desde la institución no está definido, entonces, digamos, nos organizamos nosotras para definirlo en un marco ideológico también, se tiene que decir, ¿no? Y entonces nuestra idea es construir un programa político y que en el proceso de esa construcción de ese programa, dile proyecto, dile plan, el proceso de construcción sea un proceso para cohesionar movimientos sociales en torno a ese camino, digamos, ¿no? Y así poder
generar más masa crítica en la calle, que creemos que necesitamos eso para poder luego ir a la institución a pedir algún tipo de cosas. O sea, sentimos que en la calle necesitamos y generar alianzas con, por ejemplo, sindicatos concretos o movimientos, digamos, bueno, que es difícil. También queremos ser una voz en el debate público y para poder incidir en la institución con medidas concretas. Y también queremos favorecer la organización de asambleas locales para la transición ecosocial. Y sobre todo queremos eso, ser un espacio de propuestas, ¿no? Queremos que es necesario un ecologismo que tenga la capacidad de proponer. Entonces, yo no sé cómo voy de tiempo ahora, pero así como muy rápido, hasta ahora lo que hemos hecho es nos hemos constituido, hemos generado un documento que fue en el momento de campaña de las municipales, con 52 medidas para la transición ecosocial de Cataluña, que participaron más de 100 personas y 25 colectivos diversos, y que fue un punto de partida. Y también elaboramos un ideario político con unas 50 páginas a través de la plataforma de SIDIM, que eso sí que es más de que participó gente a título individual, también gente a título individual y movimientos. Y ahora iniciamos como la transición ecosocial, aunque lo queremos ver de forma transversal, es una cosa muy, como decías, ¿no? O sea, vemos la necesidad de sectoralizarlo, ¿no? Digamos, para trabajarlo más en detalle. Iniciamos un proceso de construcción, que digamos, de ese plan en base a un pacto ecosocial, ¿no? O sea, como queremos generar un plan que derive en un pacto ecosocial para la transición. Y eso va a ser en base a asambleas ciudadanas, y aquí sé que nos queremos copiar bastante, y de hecho tenemos gente dentro de la asamblea que ha estado muy en contacto de hecho, ha estado acompañándoos en la asamblea catalana, en la asamblea ciudadana por el clima de Cataluña, pues partes metodológicas y otras, pues, bueno, estamos como adaptándolo, pero sí queremos tocar pues, dilemas concretos y ir haciendo como varias asambleas territoriales, asambleas nacionales. Bueno, tenemos un sistema que si no después entramos un poco más en detalle sobre cómo lo estamos planteando y de esos procesos, digamos, más sectorializados queremos sacar medidas desde donde poder incidir a las políticas públicas. Muy bien, muchas gracias. Voy a intentar hilar un poco con cosas que han salido que no expliqué en la presentación y que creo que me vais a poder ayudar a profundizarlas. Itxaso habló del grupo de contenidos, que es algo que yo no me dio tiempo a explicar. Un breve contexto. Uno de los puntos más sensibles de una asamblea ciudadana, como es gente aleatoria, como digamos, que no viene de un movimiento social que está informado o no son personas expertas en el tema en concreto, lo que se le hace es las primeras sesiones, que son de aprendizaje, y bueno, el aprendizaje realmente continúa todo el proceso, pero sobre todo en las primeras sesiones hay un grupo de personas que les llamamos proveedores de conocimiento, así en general, y que seleccionan una información y que va a ser la base, esa información va a ser la base de la deliberación, ¿vale? Entonces, aquí hilo un poco con lo que decía Eva. Es fundamental que existan propuestas consistentes por parte de diferentes grupos que ven soluciones al problema con perspectivas diferentes, ¿no? Y que esas propuestas puedan ser contrastadas y deliberadas en la Asamblea Ciudadana. ¿No? Eso fue un poco un reto de la Asamblea de Cataluña. Entonces, creo que os voy a hacer preguntas como más direccionadas a cada una porque vuestros contextos son muy diferentes, ¿vale? Pero quería preguntar, a empezar por Itxaso, ¿cuáles crees que han sido los retos de esta fase de generar contenidos a la Asamblea? ¿Cómo lo habéis visto desde la Asamblea de Guipúzcoa? ¿Cómo crees que esto se podría hacer bien? ¿Cuáles son los retos? Si nos podías hablar un poco de este aspecto. O, bueno, si te parece también de otros retos que veas más adecuados. Vale, es el comité de contenidos, como ha dicho Iago, está compuesto, pues suelen ser 5 o 8 personas, en este caso eran 4 o 5 personas. Hemos tenido el apoyo de Deliberativa y Iago era uno de los asesores que preparaba también el kit de contenidos, que es la información
que va a alimentar el debate y la toma de recomendaciones por el grupo, ¿no? Entonces, es muy importante, creo, definir muy bien cuál es la pregunta, el dilema. Y luego ese comité de contenidos tiene que preparar un material en el que explicite cuál es el dilema. Dilema no es entre bien y mal, sino entre qué hacemos, ¿no? qué sopesamos, los trade-offs, bueno, un poco los pros y los contras de cada decisión, ¿no? Entonces, se presentó una documentación que los miembros de la Asamblea en evaluación externa han dicho que les parecía adecuado. Después, una vez visto y hecho, se aprende, ¿no? Y también se habla mucho de que tienen que ser contenidos fáciles, que a lo mejor no todo por escrito, que tiene que ser materiales más visuales, que a lo mejor conviene escenificar el dilema, ¿no? Se puede hacer las metodologías de hacer que el contenido sea accesible, entendible y aplicable a tu sabiduría personal para que puedas hacer aportaciones desde interesantes, ¿no? También, bueno, pues yo creo que era un dilema muy difícil el nuestro, ¿no? Muy difícil porque incluso en la evaluación externa se dice que igual no se veía tanto como un dilema en la propia asamblea, ¿no? Porque al final todos estaban de acuerdo en la supervivencia del sector, que está en grave crisis, y también en la necesidad de hacer frente a la emergencia climática, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos el sector para hacer frente al cambio climático? Bueno, pues a veces es que queremos todo, ¿no? Queremos un sector fuerte y que se adapte y que dé respuesta a esta crisis ecológica también, ¿no? Entonces, bueno, es complejo, ¿no? Yo no sé decir, el kit de contenidos como tal, como la documentación, no hay estudios más allá, ¿no? Yo creo que la satisfacción de los asamblearios al decir que han tenido información equilibrada, interesante, los datos así lo dicen, ¿no? Pero yo creo que en nuestro caso el problema estaba más en la definición del dilema, y eso hace que no se ve, no sé, que es difícil sopesar, ¿no? No sé. Sí. No sé cómo. Un poco intentando hilar con Laura, porque en el grupo de contenidos tenía unas características particulares en Cataluña, y también está de alguna manera relacionada con la gobernanza del proceso, porque al fin y al cabo, ¿quién elige la pregunta y quién elige la información que se le da a los ciudadanos? Esto es una cuestión muy sensible. Entonces, no sé si podrías hilar un poco esto y ya de paso contarnos. Porque tú has hablado de un kit informativo, que básicamente es un pequeño texto que se les entrega a los ciudadanos, pero también hay unos ponentes que van a hablar, ¿no? Y a responder a preguntas de los ciudadanos. Entonces, a lo mejor, Laura, si puedes ir por aquí. Sí, claro. Sí, en nuestro caso, como sabes, la gobernanza, el grupo motor está compuesto por personas también de la administración, representantes políticos, y allí es donde se decidían los retos a plantear y también los contenidos. Yo creo que la gracia, ¿no? La manera de... la neutralidad es muy difícil, ¿no? De conseguir, yo creo que es imposible, pero sí la imparcialidad se puede mejorar incorporando visiones diferentes, ¿no? Entonces esta fue la apuesta. Lo que hicimos fue buscar diferentes tipos de expertos que fueran representativos de los discursos alrededor de los dilemas, ¿no? Un poco en las cosmovisiones que tú enseñabas antes, ¿no? Que hubiera pues, más tecno-optimistas. El límite era el negacionismo, esto sí que es así, ¿no? El negacionismo climático no estaba dentro de las diferentes perspectivas, pero a partir de allí sí que hicimos como el esfuerzo de intentar ver las diferentes visiones e intentar encontrar, digamos, expertos, no solo expertos, también había testigos, ¿no? de personas, a lo mejor de organizaciones sociales, de movimientos, para que toda la diversidad de visiones estuviera representada. Y en este sentido también los formatos, ¿no?
Como comentabas, intentamos que fueran diferentes, ¿no? Intentábamos evitar el recurso muy recurrente a las clases magistrales, ¿no? y buscar formatos pues, más amenos. Otra cuestión también que yo creo que es una asignatura pendiente es la propia información de la que dispone la Administración. La Administración dispone de mucha información, pero es bastante ininteligible para la ciudadanía y a veces también para la propia Administración. En este sentido, nosotros también contamos con el soporte de un periodista científico que nos ayudó pues, a hacer como más pedagógicos, más divulgativos los contenidos que presentábamos en la fase de aprendizaje. En cualquier caso, es verdad que ahora tenemos el reto de convertir en datos la información que tiene la Administración y no solo en datos, sino en información que sea comprensible. Ahora nos estamos ya planteando a lo mejor hacer una próxima asamblea y estamos ya empezando a ver qué bases de datos hay, ¿no? Porque una de las cuestiones también relevantes del planteamiento es que sin pretender que los ciudadanos asambleístas se conviertan en expertos, porque no es un debate experto, ¿no? Para eso ya hay los expertos, sí que puedan generarse una opinión pues, más acreditada, ¿no? Pasar un poco de la opinión al criterio. Entonces, en este sentido sí que tenemos mucho por mejorar en cuanto a cómo generamos estos contenidos. El sesgo, para mí, es muy difícil evitarlo, ¿no? En nuestro caso, además, en los grupos de contenidos había muchas personas de la propia Administración, ¿no? Y a veces, desde la propia Administración, actuamos como lobby, ¿no? Y sobre todo en el dilema agroalimentario, creo que esto fue muy, muy patente, ¿no? Que los propios, a veces, ¿no? Los departamentos actuamos como protectores de los intereses del sector, ¿no? Que es nuestro cliente, ¿no? Y yo creo que esto pasó en nuestra asamblea y la manera, digamos, de neutralizar esto, que fue en este caso pues, inevitable, es esto, ¿no? Es buscar otras voces, incorporarlas y poner todo en un mismo nivel, ¿no? O sea, y sobre todo ser muy conscientes de estos sesgos, ¿no? A lo mejor son inevitables, pero sí que podemos ponerles conciencia. Muchas gracias. Conectando, Eva, contigo, uno de los retos más grandes que está contando Laura, porque sí que estaba presente, había una persona experta que representaba la visión que representa vuestra Asamblea Catalana por la transformación ecosocial, que era Marta Rivera Guadalupe, creo que se llamaba, que era una persona, bueno, que la conoces. Entonces, es importante que los movimientos de la sociedad civil estén, porque como tú bien has dicho, los sectores económicos representan un poco el status quo y ya están bastante representados dentro de la administración y es bastante también fácil traerles a la mesa porque tienen sus personas que actúan como lobistas, con toda la legitimidad del mundo, etc. Y son los grupos de la sociedad civil los que pueden también empujar por visiones transformadoras y, por ejemplo, nominar desde un órgano de gobernanza a una experta que es la que complementa con una visión transformadora a la visión imperante, por ejemplo, que representa el status quo. Es decir, entonces ese es un rol muy, muy importante de la sociedad civil, pero plantea un reto también importante para la sociedad civil, y aquí voy formulando mi pregunta. La sociedad civil suele estar organizada para cómo funciona la sociedad hoy en día, que es una esfera pública gobernada por los medios de comunicación, donde estrategias de conflicto social a veces pueden ser efectivas, estrategias de marketing, una serie de estrategias que están hechas para la arena política de los medios de comunicación, básicamente. ¿Qué pasa? Que el marco deliberativo genera una arena diferente, donde ya no es una campaña o ya no es un meme lo que necesitas, sino lo que necesitas es una propuesta que los ciudadanos puedan aceptar. Y entonces, cuando nosotros en nuestra experiencia, cuando les planteamos a los grupos de interés de la sociedad civil que planteen sus propuestas de una manera divulgativa para que lo entiendan los ciudadanos, cuáles son los impactos de estas propuestas en los posibles empleos de los ciudadanos, ahí falta recorrido. Entonces, por eso creo que es muy necesaria vuestra iniciativa y la pregunta más específica es, ¿estáis planteándoos
que vuestro público, vuestra audiencia pueda ser una asamblea ciudadana donde podáis presentar las propuestas? Porque es muy diferente presentar las propuestas a unos ciudadanos que presentarlas en una entrevista, ¿no?, a un medio de comunicación, ¿no?, por ejemplo. ¿Habéis reflexionado sobre esto, dado que has dicho antes que estáis pensando en asambleas ciudadanas, etcétera? O sea, no hemos pensado ir, o sea, sí que hemos pensado hablar y tener algún tipo de relación con la Asamblea Ciudadana, como con los que salieron. Es que creo que, por ejemplo, la Asamblea Ciudadana española, se generó un colectivo de gente que salió de la Asamblea, de los que participaron, y en Cataluña no ha pasado eso, ¿no? Aún. Bueno. Entonces, si hubiera pasado eso, por ejemplo, sí que sería interesante de alguna manera generar algún tipo de vínculo, incluso... Pero yo os hablo en la misma asamblea, porque la asamblea es la ventana de oportunidad. ¿Cuál asamblea estás hablando? Imagínate que dentro de un año o dos hay otra asamblea climática, no, es que nosotros queremos... en Cataluña. Y, un segundo, imagínate que tenéis la oportunidad de presentar una propuesta a los ciudadanos que es como hablar a Cataluña. O sea, podríais pensar que es como hablar a Cataluña. Tendríais una muestra de catalanes de toda Cataluña, de pueblos, de Barcelona, de todos lados, de todas las ideologías, y podríais contrastar vuestra propuesta. O sea, este reto, ¿os lo habéis imaginado? Porque es un reto importante que normalmente no hay... Por eso digo, creo que vuestros espacios pueden ser un lugar interesante para intentar preparar claro, eso. ese espacio sería un espacio interesante porque probablemente no, seguro sería más amplio que los que podremos generar nosotras. Pero nuestra idea es generar espacios... Claro, nosotros no podemos hacer un sorteo de toda esa metodología tan sofisticada, digamos, que se hace desde la Asamblea Ciudadana, pero sí que queremos que participe la sociedad civil e ir a invitar a personas. Es verdad que hablamos mucho de colectivos, o sea, que ahí hoy estamos aprendiendo bastante de vosotros. Pero la idea es poder que vengan, o sea, poder invitar, por ejemplo, yo qué sé, Unió de Pagesos, ¿no? Si un tema es el agroalimentario, que el primer tema va a ser también el agroalimentario, como fue la Asamblea Ciudadana, pues invitar a colectivos no tan afines, digamos, y poder tocar dilemas y conflicto y tensiones, digamos, o posibles polarizaciones que pueda haber y que se puedan resolver, ¿no? No sé, bueno, yo me estoy yendo por otras ramas. Yo me refería a que vosotras podáis ir a la asamblea. O sea, sí, podemos ir. Pues que nosotros, pues que te voy a decir que, claro, para nosotros ir a la asamblea lo podemos hacer y va a ser maravilloso, pero es que las asambleas no son vinculantes. Nosotros, o sea, va a salir una medida y esa medida no sé quién va a estar gobernando y no sé qué recorrido va a tener, pero bueno, si de una asamblea ciudadana salen alguna de las medidas que proponemos, como desde la Asamblea Catalana para la Transición Ecosocial, imagínate que nosotros hacemos una propuesta y sale la recomendación de la climática, pues podría ser interesante como para reforzar, pues digamos, un proceso de incidencia en X medida, ¿sabes? Pero nuestro recorrido, bueno, sí que es verdad que hay un poco de decepción sobre ese tipo de espacios porque, porque no son suficientemente efectivos y vinculantes, y yo sé que no están diseñados para eso, pero o no hay una voluntad política, pero la idea es poder generar digamos, no sé cómo decir, soroll social, o sea, primero generar como una cierta masa social para poder después hacer una incidencia a la institución o hacer acciones, o sea, no hacer solo incidencia institucional. Bueno. Okay. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Queréis que abramos ya preguntas o seguimos una ronda más? 25. Vale. Pues lo que podemos hacer ahora es... abrimos a preguntas, pero podemos seguir haciendo intervenciones todos, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, pues yo seguiré haciendo preguntas, no hay problema. Así que, sí.
Moltes gràcies. M'ha agradat molt la intervenció de tots i sobretot aquest contrast entre una participació institucional i una participació ciutadana, ho trobo superinteressant. I una pregunta que m'agradaria fer-li a la Eva és si ella en algun moment s'ha sentit que necessités d'algun acompanyament, o el vostre col·lectiu, el vostre grup, d'algun acompanyament institucional perquè poguéssiu fer arribar aquestes propostes als polítics. És a dir, si en algun moment us heu sentit... O sigui, quin acompanyament teniu de les institucions del vostre entorn? No, o sigui, nosaltres, com us he dit, hem nascut fa molt poc, vull dir que públicament ens vam presentar fa 6 mesos, i no ens hem relacionat, diguem, amb la institució encara. No hem anat a parlar amb ningú. I ja ho farem. I no sé si, i ara no, però ara mateix no és encara el moment, sentim que necessitem fer un treball més de base per poder anar a parlar amb la institució, tenint més força, més legitimitat, per anar a parlar amb ells. Però sí, però quan has començat la pregunta dius, necessiteu algun acompanyament? He pensat, sí, que necessitaríem un acompanyament en la part més metodològica de disseny d'aquests processos deliberatius des d'un altre marc i amb els recursos que tenim. Això sí que no és necessari. I sabeu on heu d'anar per fer això? Per què? Perquè ara teniu l'oportunitat de preguntar-ho. Sí, bueno, sí, una mica. I després la pregunta, per l'altra banda, seria com us ressona tot això? És a dir, esteu fent una assemblea ciutadana i teniu un col·lectiu que està fent una iniciativa ciutadana. Doncs com ho rep això la institució? Bueno, yo creo que desde la participación, que haya un movimiento social voluntario que esté trabajando, organizándose, debatiendo, es de una riqueza de la democracia que ya nos gustaría. O sea, que es un valor muy positivo y que desde luego las asambleas ciudadanas no tendrían que dificultar ese movimiento, sino buscar maneras de colaborar o de incentivar, desde luego no neutralizar, ¿no? Es la respuesta. Creo que, por ejemplo, en la catalana también viene de Extinction Rebellion, ¿no? Una propuesta y luego la institución la hace suya, ¿no? Y la herramienta también puede... Esta mañana hablábamos de metodologías de democracia directa, ¿no? Pues hay una experiencia, la más mítica igual, ¿no? Pero en Irlanda se hace una asamblea ciudadana, se crea un debate en la sociedad sobre el aborto y posteriormente hay una consulta y se consigue una ley de aborto, ¿no? Es un proceso. Entonces las asambleas, con lo que suponen, el esfuerzo que suponen, deberían de también tener un visionario más amplio, ¿no? Permiten la participación de ciudadanos no organizados y tiene que enlazar con la sociedad organizada, ¿no? Con la ciudadanía y los movimientos sociales. Si no sería ¿no? La valoración sería contraria a lo que estamos hablando, ¿no? Que necesitamos, que las instituciones solas no pueden y que las propuestas interesantes vienen de mezclar gente y desde las realidades directas, ¿no? Seguro que en vuestra organización hay experiencias que conocen muy bien el territorio, la problemática real de todos los días y desde ahí saldrán soluciones cercanas también o más cercanas que desde otros ámbitos, ¿no? Entonces, pues aplaudir la iniciativa y aprovechar pues lo bueno de las asambleas también, que gente que piensa muy diferente se reúne y tiene la información que pide también, ¿no? En ese sentido, pues los miembros de la asamblea pueden decir también queremos que venga tal o tal o ir más sobre lo ecológico y no tanto sobre esto. Eso también está contemplado y debería de ser así, ¿no? Y cada uno de nosotros no deliberamos todos los días con gente que piensa parecido y menos con los que son diferentes, ¿no? En el sentido diferentes, cada uno somos muy como somos, ¿no? Y venimos de donde venimos. Entonces,
son espacios, los de deliberación, que conseguir que haya diálogos más horizontales y nos cuesta a todos. Y entonces, toda iniciativa que pueda haber ya y que se pueda también pues, traer de esta metodología algunas cosas, pues sería interesante, ¿no? Yo lo veo así. No sé si... Sí. Le quería añadir algo también. Sí, no, per nosaltres, o sigui, jo crec que per les institucions el fet que hi hagi iniciatives socials, o sigui, evidentment és enriquidor, i jo crec que el que tenim és un gran repte i una gran exigència, perquè clar, el que no hauria de passar és que des d'aquests moviments socials es vegin les modalitats institucionals com un espai de no confiança, de això no servirà per res, això està... el que deia, doncs a veure què passa, això no és vinculant, no tindrà impacte. Llavors, per mi aquest és el repte, o sigui, no molesten, al contrari, ens posen més exigència. Aleshores, jo sempre soc molt precavida a l'hora de, diguéssim, fer proselitisme a les assemblees, però no perquè no hi cregui, sinó perquè crec que són quelcom molt valuós i que hem de fer molt bé per no cremar aquest instrument. Perquè, com dèiem abans, com fa molts anys que fem deliberació a la Generalitat, però els processos per autoselecció estan molt desacreditats, perquè no els hem fet prou bé, perquè no s'ha donat retorn a la ciutadania, perquè no s'han incorporat les seves propostes. Aleshores, les assemblees són una nova modalitat, no tan diferent, però sí que incorpora algunes oportunitats d'arribar a perfils que normalment no arribem. Aleshores, ho hem de fer molt bé, perquè si ho fem malament estarem cremant una altra oportunitat de transformar-nos com a organitzacions. I aquest és el repte. O sigui, jo crec que metodològicament en sabem bastant, tenim marge de millora, però el que ha estat més difícil d'impulsar aquest espai ha estat que ha trencat totes les costures de l'administració, perquè l'administració no està preparada per interlocutar amb la ciutadania i fer-ho des d'una posició horitzontal, transparent, de confiança. I aquest és el gran repte. Aleshores, si n'hem de fer un altre, jo dic, ho farem, però amb unes determinades condicions. Jo primer vull veure què passa amb el retorn d'aquesta primera, perquè si no anem cremant cartutxos i el que passa és que llavors jo no crec que s'hagi de substituir la democràcia representativa o les institucions. El que s'han de fer és transformar-les perquè siguin permeables a aquest teixit associatiu tan ric que tenim a Catalunya. Enhorabona per l'explicació i també per l'Assemblea Ciutadana de Catalunya, que recordo quan se'n parlava que ho faríem i al final es va poder acabar, doncs realment molt bé. En aquest sentit, volia preguntar tant a l'Itxaso com a la Laura, fins a quin punt tot això que heu explicat també del sorteig, de l'horitzontalitat, i jo afegiria de no anar a participar a defensar una idea, i jo vaig allà, aviam, sinó allà a deliberar, fins a quin punt han sortit idees originals de sentit comú, coses que si fos un debat entre postures no sortirien. O sigui, amb l'experiència d'aquestes dues que heu fet. Creo que el pensamiento de la ciudadanía diferente es un potencial importantísimo y que estas asambleas permiten este debate, ¿no? Y estas recomendaciones. En el caso concreto, creo que las recomendaciones, la respuesta, el compromiso de la Diputación está muy en línea con las recomendaciones recibidas. Igual os leo porque es interesante un poco la respuesta que hace la Diputación a las 9 recomendaciones. Responde una a una a las propuestas, pero tiene unas explicaciones generales previas, 4 párrafos en el que explica un poco su postura, ¿no? Y en la primera dice, ¿no? A la vista de la respuesta que se da a las recomendaciones, en ocasiones puede entenderse que se plantea únicamente como una continuación de lo que ya estamos haciendo. En el sector primario y en el medio rural hay muchas iniciativas que ya están en marcha, pero estas recomendaciones nos muestran en qué focalizar el esfuerzo.
Por lo tanto, junto con el reconocimiento de lo que se ha hecho hasta ahora, las propuestas de estas recomendaciones nos dicen a qué darle más importancia para contribuir a enriquecer y consolidar lo que se hace más o menos en la actualidad. No sé, creo que fue un debate muy intenso, un aprendizaje importante, tal vez muy técnico, con un esfuerzo y un nivel de implicación altísimos. O sea, el empoderamiento que sintieron y se ha medido en la investigación es muy grande, pero tampoco ha habido cambios de opinión, parece ser, ¿no? O sea, también se ha medido hasta qué punto habéis cambiado de opinión. Pues a lo mejor he entendido mejor la complejidad de la temática, entiendo mejor lo difícil que es tomar decisiones, entiendo que hemos hecho un avance y sabemos más del tema, veo lo complicado que es esto. Las recomendaciones en este caso están muy en línea de la política que venía haciendo la Diputación, pero se dice también que les ayuda a focalizar o a priorizar o ver dónde la ciudadanía pone el foco, ¿no? Y creo que ha habido una evolución en pues de decir de qué nos van a decir unos que no tienen ni idea, a nosotros, a los del sector, a pensar, oye, pues las propuestas que hacen están muy en línea. Puedes interpretarlo hasta el otro extremo de están tan en línea que no sé hasta qué punto son novedosas, ¿no? No sé, lo dejo ahí. Yo por complementarte un poco, el gran valor añadido de los ciudadanos no es tanto aportar una solución original técnica, porque ellos no son técnicos en agroalimentación, ¿no? El gran valor añadido, si el proceso tiene el suficiente tiempo y la profundidad necesaria, es abordando un área de impacto, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en Cataluña el sector de producción cárnica, ¿no? Que sabemos que es un melón grande, que se intentó abordar en la Asamblea Catalana, se llegó hasta donde se llegó. Obviamente el sector social, climático, ostras, se me ha ido el nombre, ecosocial. El sector ecosocial proponía una solución transformadora que para Cataluña hubiera supuesto reducir las emisiones a cero e incluso convertir el sector agroalimentario en un sector que absorbe emisiones. O sea, la propuesta transformadora que se presentó a los ciudadanos tenía ese calibre, ¿vale? ¿Qué pasa? Era un área de impacto muy, muy definida en Cataluña, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso requiere una deliberación en profundidad a la que no hubo tiempo suficiente para trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque el gran valor añadido hubiera sido, ojalá hubiéramos tenido 3 días más, ¿no?, en la Asamblea Catalana, porque el valor añadido es justamente en un área de impacto donde hay perdedores y ganadores, buscar los puntos de equilibrio que la gente considera justos, pero vistos desde la distancia de la ciudadanía, porque la ciudadanía no rinde cuentas a un partido, ni a un sindicato, ni a una empresa. Entonces ellos pueden escuchar al sector productor cárnico, pueden escuchar a los vegetarianos, pueden tener en cuenta sus tal y decir, nos parece que la transformación puede ser justa si es así. Podemos compensar a estos, Entonces esa clase de equilibrios es la profundidad a la que queremos llegar. ¿Qué pasa? Que aquí estamos aprendiendo, esta es la realidad. Conocemos casos que sí que se ha llegado a eso, son el caso del aborto, el caso de la eutanasia en Francia, donde se ha ido a conseguir una solución transformadora aportando soluciones de equilibrio. Y ese es el valor añadido de los ciudadanos en esta clase. Esa parte original que tú hablas tiene que ver con esos equilibrios de justicia en las propuestas, obviamente de impacto. No hubiera tenido sentido una asamblea catalana sobre la producción de arroz, que es un 0 con tanto por ciento de las emisiones y del sector catalán, pero en cambio la producción de carne en Cataluña es el área de impacto. Entonces, trabajar en área de impacto y encontrar esos balances sería como ese punto dorado al que se querría llegar, ¿no? Y se está trabajando en ello. Yo aquí también querría añadir que, claro, estáis ya presuponiendo cuáles tendrían que ser las recomendaciones según cómo, ¿no? Y al final, a lo mejor, después de la deliberación, també lo que se ve és que a lo mejor la societat és més conservadora del que
alguns dels impulsors d'aquests instruments presumirien prèviament, no? I jo crec que això també és un gran aprenentatge, no? Perquè, o sigui, al final és democràcia, no és anem a fer que decideixin el que determinats sectors, encara que tinguin tota la raó del món, vulguin, no? I jo crec que això és un aprenentatge que s'ha fet, no? També dintre del nostre grup motor hi havia una part que va insistir molt en fer aquest debat a Catalunya. Nosaltres de participació ho vam desaconsellar perquè creiem que era començar molt fort, no? Anem a començar per un tema que no generi tanta controvèrsia i per mi ha sigut una oportunitat perduda, no? Perquè realment, per falta de temps i perquè també és un tema molt sensible, a més va donar la casualitat de que dues de les persones assembleistes eren un ramader i un productor, no? Sí. I aleshores, aquí també ens va sortir el debat, no? Però finalment la societat catalana és així. Per tant, una mica els resultats que van sortir van reflectir aquesta complexitat, ¿no? Una píldora por poneros un ejemplo de cómo se argumenta en ese sentido justo más conservador. Se repitió mucho en la Asamblea Catalana, es que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Lo harán los aragoneses, lo harán los alemanes. Es decir, si no transformamos nosotros los cereales en carne, lo harán otros. Y ese argumento era muy difícil de rebatir, incluso por los expertos, porque claro, al ser una asamblea local que no puede abordar a nivel europeo algo, perdonar, no me enrollo más. Un salto distinto. La asamblea deliberativa se elige por sorteo, o sea, es aleatorio. No hay obligación de asistir. Esta mañana el Jordi González, el anterior director del CEO, nos explicaba en las encuestas que hace el Centro de Estudios de Opinión, el CIS catalán, que hay un sesgo de renta en la gente que participa en los procesos electorales o que participan en los procesos comunitarios, en los procesos políticos. En Argentina, algunos estudiosos nos dicen que las clases medias innovan y las clases populares resuelven. En el ámbito de las personas que acuden a la asamblea, como son citadas por sorteo, ¿habéis encontrado un sesgo de renta, de cultura, que determina que, como no es obligatorio ir, pues van aquellos que tienen un poco más de interés y podemos encontrarnos que demográficamente sean significativos, pero que quizás socialmente no tengan ese grado de representación? ¿Habéis detectado esta situación en las asambleas? Sí, está detectado y corregido. Yo creo que os pueden poner el ejemplo tanto Guipúzcoa como creo que los dos teníais un criterio educativo, ¿sí? Sí, bueno, hi ha coses que són insalvables. O sigui, evidentment, nosaltres no podem controlar que la gent que rebi la carta no tothom té el mateix nivell de resposta, però sí que hi ha aquesta diferència tan gran en processos d'autoselecció, que és molt òbvia, no? El participant mitjà a Catalunya és un home o una dona en funció de la temàtica, de 45 a 55 anys, amb estudis superiors, d'origen català, que treballa al sector serveis. Aquí sí que podem ampliar una mica la mirada. Llavors, en aquest sentit, l'estratificació ajuda. I després també hi ha tota una sèrie de mesures positives per incentivar i per que l'oportunitat de participar no només sigui, o sigui, la igualtat en l'oportunitat de participar no només sigui formal a través del sorteig, sinó que sigui real. I en aquest sentit les mesures són la compensació del cost d'oportunitat, com en el cas de si t'escolleixen per ser membre d'una taula. Els serveis de cures també vam oferir. Una de les assembleistes va poder venir perquè va fer servir aquest servei, va deixar les seves criatures. Després també hi havia tota una sèrie de... el transport, l'allotjament, les manutencions estaven també cobertes. I també suport digital per la sessió virtual. Aleshores, és veritat que hi ha un punt que no pots, o sigui que efectivament hi haurà gent a la que no arribarem mai, però sí que hi ha aquesta modalitat permet alguns mecanismes correctors tan formals a través de l'estratificació com positius a través d'aquestes mesures. Igual, la estratificación, uno de los criterios era el nivel de estudios y con eso se podía
traer más diversidad. Yo creo que era un grupo, bueno, pues que sí era descriptiva de lo que puede ser Guipúzcoa, pero no es solo la estratificación, que tal vez, bueno, habrá que buscar mejores medidas, pero también es luego la facilitación. Y ahí es clave. O sea, en el estudio de investigación que hace Parte Artús, la Universidad Pública del País Vasco, sí detecta en las observaciones de las sesiones, por ejemplo, pues dice que las personas jóvenes y más mayores tienen mayores dificultades también en algunas sesiones. También hay momentos de cierta tensión en la tercera sesión con dos asamblearias que igual no estaban acostumbrados al diálogo tanto o no estaban tan cómodos o no se sentían suficientemente protegidos. Entonces, hay una labor de compensación y de equilibrar los poderes y hacer que la participación sea horizontal y que todos participemos y que todos tengamos... Es un trabajo... bueno, porque yo creo que se valoró muy bien, se hizo muy bien, pero requiere de una facilitación importantísima. Eran 32 personas, 4 facilitadores en 4 mesas, una persona facilitando en plenario y con un cuidado importante y con también cuestiones de género, ¿no? Quienes hablan en grupos pequeños, en las se cuidó mucho y se identificaron sesgos. Pero la valoración en general fue muy buena, pero no quiero ni pensar si con una mala facilitación o no suficiente, ¿no? Creo que es un valor muy importante. Por complementar, además se suele añadir un criterio actitudinal, es decir, que si se sospecha que puede haber un sesgo por la cosmovisión o la ideología de la gente, por ejemplo, sabemos que hay gente más de izquierdas en España, en Cataluña normalmente, le gusta más la participación. Con lo cual es más fácil que diga que sea un proceso participativo. O en una asamblea climática sabemos que la gente concienciada con el medio ambiente tiende más a decir que participaría en una asamblea climática. Entonces, normalmente se añade un criterio actitudinal que te permite, en base a una encuesta, por ejemplo, un estudio poblacional sobre qué ha respondido la gente sobre sus prioridades respecto al clima, dónde cae, ¿no? Algo así. Entonces te permite... ¿Ibas a añadir algo? Ah, vale. Si quieres darlo, sí, ya está. No, ya lo además de los criterios típicos, hay una actitudinal, ¿no? Y en nuestro caso tienes que buscar que haya el Eustat, ¿no? La Eustat o el sociómetro de Guipúzcoa, o sea, tiene que haber datos reales en el que puedas contrastar. Luego, la pregunta que se eligió fue qué importancia le das a la compra de productos locales o de cercanía. Y la idea es un poco, entiendo, evitar posiciones muy polarizadas, ¿no? Para que sí, la deliberación evitar que también... solo vengan los que son forofos de los productos también, locales, porque hay mucha gente que le da igual y compra todo en el supermercado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa gente que seguramente es menos susceptible de venir a la asamblea, pues que también esté incluida. ¿Y tenemos otra pregunta por ahí? Gràcies. Jo sóc en Xavi Sabater d'Espai 3, que som un petit equip que fem temes de participació i educació ambiental i vam estar seguint amb molt d'interès l'assemblea climàtica, vam veure que tenia molta potència també a nivell informatiu, amb una campanya institucional potent que també ens donava com l'esperança de dir, ostres, això pot agafar un ressò prou important com perquè a nivell de societat, a nivell de país, es parli d'aquest tema i surti més. I clar, a l'hora de mesurar l'impacte de l'assemblea, més enllà de si les recomanacions es tenen en compte o no, heu pogut calibrar una mica l'impacte mediàtic o l'impacte social que hagi pogut tenir a nivell comunicatiu, a nivell dels mitjans de comunicació, amb la cobertura que hagin pogut fer? Veu tenir complicitat amb aquests mitjans? I també li trasllado a l'Eva, si també a nivell de mitjans de comunicació l'Assemblea per la Transició Ecosocial també té suport o capta interès o encara és una cosa marginal i que no acaba d'arribar al conjunt de la població. Merci.
Vale. No, per nosaltres no estem als mitjans. Nosaltres només hem fet un intent d'impacte als mitjans, que va ser a la roda de premsa que vam presentar les 50 mesures, que encara va tenir bastant impacte, l'únic que ens va coincidir amb una declaració, estava en plena sequera, llavors es va aixecar el no sé què de la sequera, o sigui, aquell moment va haver-hi la roda de premsa i vam perdre TV3 per causa de la sequera. Però no hem tingut gaire impacte, però bueno, sí que aspirem i esperem tenir-lo, vull dir que treballarem bastant en això, o sigui, la nostra idea, com aconseguir, ja que no podem fer tota la part representativa, hi ha una certa els elements que no tenim, però sí que això, aconseguir el màxim de persones, de participació, diguem, de massa crítica o que segueixin o que estiguin a favor d'aquestes propostes i sobretot d'aliances i actors que estiguin a favor d'aquestes propostes, i crec que això ens pot donar un cert pes de legitimitat cap a la institució, però també cap a la ciutadania, que és el nostre gran repte, no? Perquè com aconseguim una legitimitat primer social, no? És a dir, que la gent vulgui venir a participar, que la gent es prengui en sèrio això que estem plantejant i ho puguem fer el màxim d'ampli i assolir la màxima potència i força, per tant, la màxima participació que puguem tenir, no? I això és un dels nostres reptes i de moment ho estem aconseguint amb això, amb col·lectius, no? Clar, que és com qui ens avala, no? I que ja tenen el seu reconeixement i la seva participació, etc. Llavors jo volia fer la meva mirada crítica sobre l'impacte, perquè per mi l'impacte mediàtic de l'Assemblea Ciutadana pel clima no va ser tant. O sigui, sí que segurament crec que vau invertir molts recursos, no els recordo, però ja com ho han dit, però va sortir i va ser inclús xula, vull dir que la campanya era xula, però que va ser molt minúscul la centralitat que se li va donar a mitjans i al propi govern. I llavors la gent, més enllà dels... Suposo que tots esteu aquí que esteu interessats en participació i els que estem a altres espais interessats en temes climàtics, no sé qui es va assabentar que això estava passant, i això és un risc pel seguiment i per l'impacte que pugui tenir això, perquè si no hi ha seguiment social sobre aquestes mesures, ningú cobrarà a la institució. Això és un problema. I també des dels moviments socials, també com a autocrítica dins del moviment ecologista, que va ser una de les nostres, Extinction Rebellion, les nostres reclamacions, és cert que tampoc va estar allà els moviments ecologistes com han estat molt allà seguint i després el que és el procés d'assemblea. També s'han deslligat una mica, jo penso. Sí, malauradament no disposem de dades sobre l'impacte de la campanya, no tenim aquestes dades. Però puc preguntar, però jo ara no en disposo. El que sí que és cert és que sense disposar-ne la percepció és aquesta, que malgrat la inversió que es va fer en la campanya, doncs no vam aconseguir que fos un debat que desbordés a l'àmbit estricte de l'Assemblea, i això és una feblesa, efectivament, perquè avui ho pensàvem, més enllà de si el govern accepta o no les recomanacions, seria moment perquè fins i tot els delegats, els assembleistes que han escollit com a representants de l'Assemblea, poguessin anar explicant aquestes recomanacions pel territori. Això no ha passat. També és veritat que el moment d'avançament electoral tampoc ha afavorit, però en qualsevol cas, en general, aquestes accions més transformadores que es fan des de l'administració no tenen la complicitat dels mitjans i sempre hem de posar el ganxo de l'alt càrrec que assisteix a l'acte. O sigui, la que va tenir més cobertura va ser la sessió inaugural perquè hi havia el president. I llavors això és una cosa que també és veritat que, clar, hagués estat molt interessant des dels equips també nostres intentar això. Vam fer difusió a través de les xarxes socials, però nosaltres no som experts en comunicació institucional. I, malauradament, no tenim el suport institucional per a aquest tipus d'actuacions. No tenim, o sigui, es va fer una campanya, es va posar l'anunci a TV3, però després no va haver una estratègia perquè això efectivament desbordés a l'àmbit estricte de l'Assemblea. I llavors ara sí que tenim... De fet, ens comentava
ens comentava un company de l'ICAEN que una de les recomanacions que va sortir per la part de desplegament d'energies renovables era molt pro desplegar informant, o sigui, ni consultant, no? Perquè es va tenir la sensació aquesta que la transició ja l'havíem de fer ja, anem a la cua, no? Catalunya, i llavors, i clar, el noi de l'ICAEN en una altra sessió, en un altre format, em deia, clar, ara la legitimitat que pugui... O sigui, jo ara vaig al territori i dic, anem a fer aquí una infraestructura, no? I dic, ho ha dit l'assemblea, no té cap... no ens ajuda gens a desbloquejar, perquè no hi ha hagut una possibilitat d'aquestes recomanacions, donar-los una legitimitat, explicar-les. Per tant, de fet, amb una mica l'esquema de qüestions a millorar justament que tenia preparat, una era aquesta, de dir com podem fer que això no siguin debats aïllats en una bombolla al marge del que està passant realment a la societat. Una nota. Estamos aún... Creemos, esperamos, en fase de calentamiento con las asambleas catalanas en Cataluña, en Euskadi, en España. La manera de tener impacto es con un compromiso político claro por parte de arriba del todo, es decir, de los presidentes, etc., y apuntando a un dilema político real que a todo el mundo le preocupa. Y os voy a poner el ejemplo de lo que ha pasado en Francia en los últimos años. Macron diciendo... El tema de la eutanasia, que aquí está bloqueado desde hace años en Francia, una asamblea ciudadana, y se va a decidir aquí. Entonces todos los medios hacen ¡boom! Porque es un tema que a todo el mundo le preocupa y hay el presidente que está diciendo lo que digan aquí va a ir para adelante, ¿no? Entonces ahí es donde de repente los asambleístas se van a las radios, a las televisiones, todo el mundo presta atención, se miran con lupa las recomendaciones y de repente se consigue el impacto. Entonces, apuntar a un dilema político real y tener el compromiso político desde arriba del todo. Son las claves. Vamos ya con la última pregunta y lo dejamos aquí. Bueno, es una reflexión que acabará en pregunta para Laura y para Eva. Entre otras cosas porque estábamos comentando que es muy interesante la sintonía, no discursiva, pero sí, no sé cómo definirla, comunicativa entre una posición que viene de abajo arriba y una posición que viene de arriba abajo. Y además es curioso que en ambos casos se plantean las asambleas ciudadanas como un instrumento para mejorar, en un caso, las decisiones políticas, en otro caso, la capacidad de acción colectiva de los movimientos sociales, ¿no? Y creo que es importante situar la cuestión de las asambleas ciudadanas en el marco de la democracia. Y la democracia no se mejora solo mejorando el sistema representativo, añadiéndole asambleas ciudadanas, sino que también se mejora estableciendo mecanismos de gestión de los conflictos. Y sobre todo entre las partes conflictivas que, como definía Joan Subirats, buscan una sociedad más justa, igualitaria y progresista o mejor, ¿no? Con las otras tendremos que combatir con pedagogía y evitando la superstición, ¿no? Desde esa perspectiva, claro, me resultaría interesante que se empezara a vislumbrar cuáles son los mecanismos que posibilitan que la lógica procesual que tienen los movimientos sociales se acompasara con una potencial lógica procesual de los mecanismos deliberativos institucionales. Es decir, pasamos ya de experimentos a fórmulas que buscan la estabilización de la Asamblea Ciudadana. Y lo que me aterraría sería que hubiese un diálogo de sordos entre una institucionalización de una Asamblea Ciudadana que representaría a una sociedad estadísticamente representativa sin comunicación con una parte de la sociedad que es imprescindible para la mejora de la democracia, que son los movimientos sociales y que está circulando en clave de proceso. Por lo tanto, la pregunta es, ¿se puede avanzar a un mecanismo en el que se combine la lógica deliberativa de los movimientos sociales y las instituciones a través de mecanismos de negociación y gobernanza entre ambas? Porque las grandes empresas, como se ha dicho, tienen la posibilidad siempre de tocar a la institución. Yo no creo que esto se vaya a responder ahora. No, vale. Iba a decir, esto da para una tesis doctoral, ¿no? Es como...
Pero es una preocupación quizá la cuestión de cómo encaja el modelo deliberativo institucional con la cuestión de los movimientos sociales. Bueno, yo creo que al final la respuesta es entender estas modalidades no como mecanismos aislados, sino como un cambio de paradigma. ¿Vale? O sea, así como muy resumido. ¿Cómo se hace esto? Ojalá lo supiera, pero sí que es la perspectiva desde la que intentamos trabajar en participación ciudadana, ¿no? No hablamos de metodologías, de modalidades, hablamos de transformación, de cambio de paradigma. Entonces yo creo que sin poderte dar la respuesta a cómo esto se concreta, la clave está en eso, ¿no? En no pensar en experimentos, como tú dices, sino en trascender esto hacia una manera distinta de funcionar de las administraciones que nos estamos quedando obsoletas. O sea, a lo mejor experiencias concretas que se podrían incorporar a las asambleas, ¿no? Por ejemplo, las recomendaciones podrían también tener una intencionalidad de implicar a los movimientos, grupos de interés, movimiento social a la hora de buscar recomendaciones en el que los que hagan sean la sociedad, ¿no? O sea, el enlace con la comunidad también, ¿no? Eso por un lado. Y luego ya hay alguna experiencia de por ejemplo, que los miembros de la asamblea se han constituido como asociaciones, pero también hay asambleas que hacen presentan sus recomendaciones también a no solo a la institución, sino a la sociedad directamente, ¿no? Entonces, en esa línea yo creo que ir acercando y haciendo puentes, compartiendo la lectura, también se puede trabajar también. ¿Qué pasa desde las recomendaciones y con los compromisos de la administración y la sociedad? Yo creo que ahí nos falta reflexión y prácticas innovadoras también, sí. Yo no sé, tú seguramente ya tienes la respuesta, ¿no? Un poco. Yo no lo sé. Hay espacios sea las asambleas ciudadanas, otros espacios, ¿no? Que creo que puede ser, o gente, por ejemplo, ahí los jóvenes, no sé, tenéis un grupo de jóvenes por el clima o una cosa así, que también es un espacio de recomendación. Bueno, pues para mí una manera es que dentro del ecosistema de la propia Asamblea Catalana para la Transición Ecosocial incorporar esos perfiles de gente que participa de esos espacios deliberativos y consultivos de la Administración para sincronizarnos o para remar un poco, bueno, sí, en la misma, más o menos la misma dirección, ¿no? Eso puede ser un camino y luego probablemente hay como una cosa como que se me escapa un poco, pero que de alguna manera, pues en nuestro caso, como movimientos sociales organizados, o sea, bueno, al final tenemos más o menos el mismo objetivo y de alguna manera formamos parte de un ecosistema, digamos, organizacional común, ¿no? Que buscamos que el reto, bueno, quiero pensar, ¿no? que sería pues, hacer, pues en este caso, si hablamos de asambleas climáticas, pues hacer un cambio, una transformación profunda pues, de la organización, de nuestro territorio y poniendo la deliberación y la democracia en el centro de todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que entendernos como actores en una estrategia, como actores, digamos, individuales con sus propias inercias y agendas, pero que tenemos una agenda común también, ¿no? Estaría, ahora estoy ya yéndome mucho, pero sería interesante. Pero yo pienso que es entendernos mucho como sistema y no sé, tener mecanismos de remar juntas puede ser también algo. Sí, yo, o sea, te digo digamos, la propuesta metodológica. Esto es un reto, pero hay una propuesta metodológica específica para abordarlo. Lo primero, hay que recordar que los movimientos sociales no son solo progresistas, hay en el arco político desde la izquierda a la derecha. Entonces necesitas un marco objetivo y legítimo que a todo el mundo le parezca justo para incluir sus voces y para darles una proporción a sus voces específica, ¿no? Porque ¿quién va a decidir? No, es que yo quiero que hablen los antiabortistas y yo quiero que hablen los antiabortistas. O sea, quiero decir, ¿qué voz le das? ¿Quién decide qué voz le das? Entonces, eso es uno de los retos. ¿Cuál es el marco objetivo que decide
qué apertura se le da, por ejemplo, a los movimientos sociales a hablar a la ciudadanía en una asamblea ciudadana. ¿Vale? Entonces, hay que proponer marcos objetivos y que puedan ser aceptados por la gente de izquierdas y la gente de derechas. Que parezca justo. La clave es el equilibrio. Es decir, no se trata de que vetemos a alguien, es que si este está, este también tendrá que estar. ¿Vale? Entonces, la cosa va por aquí. ¿Vale? Aquí te lo dejo. Es un esbozo de hacia dónde van las metodologías deliberativas para justamente incluir las voces de la sociedad civil en las asambleas ciudadanas, que se incluyen en los órganos de gobernanza, como habéis dicho, que ya estaban en la catalana, pero también se incluyen a la hora de hablar a la ciudadanía representada en la Asamblea Ciudadana. Y con esto y un bizcocho ya sí que tenemos que cerrar. Pues nada, muchísimas gracias a todas las ponentes, a las organizadoras y a vosotros por haber estado aquí.